Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Un gusto estar nuevamente en la casa de Dios, en Taber San Isidro, con mis hermanos, gozándonos juntamente en un nuevo culto de mujeres de fe. Igualmente, sean todos bienvenidos. Estamos aquí para adorar al Señor y para que el Señor también nos hable a nuestra mente. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos 12:30. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Vamos a hablar un tema muy importante que creo que todos los días usamos nuestra mente. Todos los días tenemos pensamientos, ya sean buenos o pensamientos malos, pero vamos a hablar de cómo vencer a Satanás en tu mente. Amén. Cómo vencer a Satanás en tu mente. De eso vamos a hablar en esta hora. San Marcos 12:30. 12:30. Capítulo 12, versículo 30. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias por estar nuevamente, Señor, delante de ti, por estar en tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí, Señor, que han venido con el propósito de honrarte, Señor, y glorificarte y exaltar tu nombre, Padre Santo. Igualmente, de llevarse algo en el corazón, Padre, que tú nos hables a nuestra vida por medio de tu palabra. En esta hora, Señor, yo te doy gracias por permitirme estar aquí delante de mis hermanos, también de mis hermanos que nos ven por medio de Facebook, Señor. Gracias por los que están conectados, por los que van a ver esta grabación, Señor, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Amén. Como les decía, la mente la usamos todos los días. No hay ningún día que no pensemos. Amén. No hay ningún día que no dejemos de pensar a que cosas buenas, cosas malas, cosas que están pasando o cosas que van a pasar. En la vida cotidiana como cristianos nos encontramos con muchas personas confundidas. Amén. Muchas personas confundidas que a veces se hacen cosas en la mente que a veces no están pasando. Amén. Nos hacemos cosas en la mente que no están pasando, nos hacemos como películas que creemos que están pasando, pero solo pasan en nuestra mente y en la realidad no. Entonces, ahí donde podemos nosotros ver cuando hacemos cosas en nuestra mente, pensamos y podemos darle lugar a Satanás que domine nuestra mente. Amén. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de leer la palabra, usted está dándole a Satanás que entre a su mente, porque su mente no está llenándose de la palabra del Señor. No está conviviendo con los hermanos en un mismo sentir. Cuando venimos acá, todos estamos en un mismo pensamiento, ¿sí o no? ¿Cuál es el pensamiento? Gozarnos. ¿Cuál es el pensamiento? Olvidarnos de todas las cosas que están pasando, amén. De exaltarle al Señor. El hermano decía, Cristo, yo te amo. Entonces venimos a decirle al Señor cuánto lo amamos. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón. Cuando usted estaba enamorado de su esposo, de su esposa, de su novio, usted sentía que el corazón le hacía, ¿verdad? Palpitaba cuando lo miraba. Eso quiere el Señor ahora de nosotros, que cuando usted venga a la casa del Señor, usted se sienta enamorado de Él. Amén. Para que su mente no se mine de los ataques de Satanás. Si nosotros dejamos que Satanás ataque nuestra mente, ahí es donde empezamos a vivir muchas cosas por las cuales Dios nos quiere, podemos decir que Dios nos quiere librar, Dios nos quiere proteger, pero para ello tenemos que cuidar nuestra mente, amén. Dios quiere vivir en nuestras mentes, pero si nosotros dejamos que Él actúe conforme a su palabra en nosotros, porque también que quiere vivir en nuestra mente es Satanás.
¿Y cómo viene Satanás a vivir en nuestra mente? ¿Y cómo nos quiere atacar? Metiéndonos dudas, metiéndonos confusiones, metiéndonos, en el caso de las mujeres, ya que esto es un culto de fe, metiéndonos muchas dudas en nuestra pareja. Hay mujeres que viven, quizás todo su matrimonio vivieron o están viviendo, que ellos en su mente se hacen que su esposo es infiel. Entonces viven confundidas, no pueden vivir a gusto, no tienen paz en su corazón. Y si no tienen paz en su corazón, ¿cómo van a amar a Dios? Amén. Porque están en su mente, se han creído muchas cosas, que el esposo es infiel, si le llama, no le contesta, ¿qué estará haciendo? Entonces, en su mente están creando muchas cosas que tal vez no están pasando en la realidad. Entonces, ahí en ese momento, quien piensa de esa manera, no tiene primeramente amor propio. Porque si tenemos amor propio, ¿cómo vamos a pensar cómo les podría decir? No vamos a dejar que Satanás mine con esas dudas en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque esas son dudas que vienen que tal vez no están pasando en la realidad. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, pero también Satanás mete el pensamiento de infidelidades. Como decía, ¿verdad? Todos los días usamos la mente. Ya sabemos que si la usamos para lo malo, ¿verdad? Es lo que más lo usamos. Quieras o no, si no en mi caso, va. Si mi esposo anda en moto y me dice, ya voy a traerla al trabajo, yo sé que de la casa al trabajo se pone en 10 minutos. Entonces yo digo, en 10 minutos viene. Pero de repente pasan 20 minutos y mi mente empieza. ¿Le habrá pasado algo? ¿Le habrán pegado un carro? ¿Se le habrá pinchado la llanta? Entonces ahí viene ya mi mente a hacerse cosas, a trabajar que no están pasando. Entonces ahí nos olvidamos de las promesas que Dios ha dejado para nosotros. Ahí nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces ahí es donde dejamos la fe. Y si la fe no está en nuestra mente, va a ser taller de Satanás. Amén. Si la fe no está en nuestra mente, va a ser taller de Satanás. Yo la uso así. Yo la uso de que tal vez le pasó algo, pero hay quienes la usan de otra manera. Si el esposo trabaja lejos y no llegó en 2 horas, si llega en 1 hora, ya se fue con la fulana, ¿verdad? Ya se fue con la mengana. Ahí le está dando oportunidad al enemigo que use su mente para lo malo. Ahí usted está dando la oportunidad que él entre en su mente y usted pueda actuar de la manera que Dios no quiere que actuemos. Amén. Amén. El amor será el producto de lo que creemos nosotros. O sea, lo que usted crea en su mente, así va a ser el amor que usted tenga en su corazón. Si usted cree que su esposo es infiel, usted no lo va a amar. Usted va a vivir en una vida de dudas. Si usted cree en su mente que pasan cosas, eso es lo que usted va a estar viviendo y no va a ser feliz. Amén. Y lo que Dios nos manda dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice. El amor es una conexión emocional. Si nosotros estamos conectados con el Señor, vamos a poderlo amar. ¿Cuántos aquí amamos a Dios? Amén. ¿Cuántos aquí estamos emocionalmente conectados con Dios? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Y cómo nos conectamos emocionalmente? Por medio de la oración. Ahí nos conectamos. Y con las personas, ¿cómo amamos nosotros a las personas? ¿Cómo amamos a nuestros esposos o esposas? Con el corazón, ¿verdad? Entonces emocionalmente también estamos conectados. Eso es lo que Dios ahora nos pide a nosotros. Que tengamos conexión emocional con Él. Amén. También el Señor quiere que tengamos cuidado y preocupación. Cuidemos lo que nosotros pensamos. Amén. No andemos pensando cosas que no están pasando en la realidad. Todos tenemos pensamientos diferentes. Todos tenemos formas de vivir diferentes. Pero según la Biblia, Él nos ha dado un manual de cómo poder vivir una vida sana y una vida conforme al corazón del Señor. Amén. Y ese es amándole. También Dios en el amor, sacrificios y compromiso. Amén. Tenemos que hacer sacrificios y compromisos. Eso es el amor también. Si tenemos compromiso, vamos a poder amar. En un matrimonio el compromiso es, en el hogar es pagar agua, luz, casa y manutención, comida y lo que sea, en pareja, ¿verdad? Ahí hay un
hay un compromiso. Y si hay un compromiso, las cosas van a ir bien. Y si las cosas van bien, ahí hay amor. Igualmente con el Señor. Si nosotros tenemos un compromiso con el Señor, de buscarle, de orarle, de siempre estar conectados con su presencia, ahí va a haber amor de nosotros hacia el Señor. Porque, como les decía, todos amamos a Dios, pero ¿cómo se lo demostramos al Señor que lo amamos? Cuidamos nuestra mente, cuidamos de no pensar lo que no está pasando. A veces uno piensa cosas, a mí me ha pasado cuando estaba más hipota, ¿verdad? Lo primero que uno piensa es, voy a llegar a viejita, decía yo. Hay muchas cosas que Satanás le mete en la mente. Alguna vez me voy a llegar a casar, decía yo. Imagínense las preocupaciones de los jóvenes. No sé si les ha pasado que piensa uno eso, ¿verdad? ¿Y será que me voy a casar? ¿Será que voy a encontrar a mi príncipe azul? Dice uno. Y lo que más piensa uno, ¿será que hay hombre bueno? Porque normalmente pensamos que todos los hombres son malos. Amén. Son cosas que el enemigo pone para que usted no cumpla el plan perfecto de Dios, que es llegar a un matrimonio. Dice uno, me quiero casar, pero ninguno es candidato para casarme porque todos son malos. Entonces, ¿qué pasa? Satanás nos mina tanto la mente que hoy en día el matrimonio ha quedado devaluado. Nadie se quiere casar porque, y quizás si no es el hombre indicado, dicen las hipotas, ¿verdad? Estamos hablando de mujeres de fe. Entonces, dicen los jóvenes, y si no es el indicado o la indicada, dice su mente a pensar cosas que tal vez no van a ser así. Si estamos bajo la voluntad de Dios, el matrimonio va a ser perfecto. No perfecto normalmente, pero va a ser conforme al corazón de Dios. Entonces, ha quedado tan devaluado el matrimonio porque ha llegado el pensamiento de los jóvenes que el casarse ahora en día es una maldición. Entonces ahí le estamos dando lugar al diablo que pueda tomar de nuestro cuerpo, porque todo lo que nuestra mente piense, nuestro cuerpo lo va a ejercer. Entonces la juventud de hoy en día está dejando que Satanás se meta en su mente creyendo eso y se meten a cosas de adultos que a Dios no le agradan. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás con nuestra mente si estamos dejando que él nos llene de dudas, de miedos, de cosas que no vienen? Llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nos habla que lo amemos con toda nuestra mente, es que saquemos todo lo que tenemos en la mente, como podríamos decir, todo aquello sucio, ¿verdad? Y dejar que Dios entre en nuestra mente. Y si llegamos a pensar como Dios, vamos a llegar a tener una mente que vamos a poder decir, no, hasta que no vea, no creer. Pero normalmente somos que primero lo creemos y queremos ver y cómo va a pasar algo que no está pasando. Entonces, el cuarto paso del amor es aceptación y comprensión. Cuando nosotros llegamos aquí a Cristo, ahí lo aceptamos, ¿verdad? Estábamos enamorados. ¿Cuántos se enamoraron cuando llegaron a los pies de Cristo? Amén. Dice mi esposo que él cuando llegó a Cristo, él quería comerse la Biblia, dice, y encendía la radio, dice, encendía la tele y miraba el taber, dice, desde que abrían hasta que cerraban, porque estaba enamorado. Entonces, allá había aceptación y comprensión, allá había amor, había compromiso. Igual nosotros tenemos que aceptar muchas veces que nuestros pensamientos no vienen de parte de Dios. Tenemos que aceptar muchas veces que nuestros pensamientos no vienen de parte de Dios. Hay quienes que piensan que todo lo que piensan es cierto, dice. A veces creemos que todo lo que pensamos, yo tengo la razón. Amén. Y no es así. La mala noticia es que no todo lo que nosotros pensemos va a ser realidad o va a ser algo exacto o vamos a tener la razón. Amén. Las mujeres tenemos la cualidad de pensar mucho. Quizás los hombres no piensan mucho porque eso no se complican mucho. Yo en lo personal, yo pienso mucho. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Amor, le digo yo, y esto lo vamos a hacer así. Sí, me dice él. O sea, tenemos esa cualidad de pensar mucho. Y somos más frágiles para hacer talleres también de Satanás. Amén. Somos más frágiles porque tenemos a veces episodios que nos llegan a la mente de tener aquella fragilidad. Entonces, ahí puede ser una parte de nuestra vida
donde podemos tener aquella debilidad mental. Como les decía, ¿verdad? Al principio, de que las mujeres tenemos también la habilidad de creer que el hombre les es infiel. Entonces, esa parte quizás la sufren más las mujeres. El hombre no anda pensando tanto que la mujer le es infiel, sino que si nos ponemos en el 100% entre mujeres y hombres, quizás el 90% de mujeres son las que más piensan que el hombre es infiel. Y el 10% de los hombres quizás piensan eso. Entonces, ahí podemos ver que las mujeres somos también atacadas mentalmente por Satanás. Aunque las mujeres somos también las que más perseveramos en buscar de Dios. Las mujeres son, yo he visto donde vivo que en las iglesias la mayoría hay más mujeres que hombres. Amén. Las mujeres somos las que más buscamos del Señor, las que más estamos ahí. Quizás también porque a veces no trabajamos y el esposo quizás trabaja, pero ahí estamos. Se llena más de mujeres que de hombres. Entonces también por eso Satanás mina más la mente de la mujer para poder ser atacada. Amén. Mina más la mente de la mujer para ser atacada. Pero ¿qué quiere el Señor? Que lo amemos con nuestra mente. Que nuestra mente se llene solo de cosas positivas. El diablo nos ha metido tantas cosas negativas que nos creemos que no somos capaces de muchas cosas. Amén. ¿Cuántos de ustedes se creen capaz de que si el presidente nos llamara a la casa presidencial y nos dijera, yo necesito que usted venga y haga un discurso para la nación y se dirija, usted se creyera capaz de hacerlo? Amén. Yo quizás no. Yo le dijera al Señor, Señor, ¿y yo qué voy a hablar a la nación? Amén. ¿Y yo qué voy a decir? Señor, yo. Entonces, a veces no nos creemos capaces de muchas cosas cuando Dios nos ha dado la capacidad de poder pensar de que si Él está con nosotros, podemos hacerlo. Dice que nosotros somos más que vencedores. O sea, más que vencedores. Si peleamos una batalla, Él nos va a hacer ganadores. Pero creemos a veces que no podemos. Nos creemos muy inferior a lo que Dios nos ha dicho que somos. ¿Qué dice el Señor que somos nosotros? Real sacerdocio, dice. Nación santa, dice. Pueblo adquirido por Dios, dice. Y aún así a veces no nos creemos capaces de hacer muchas cosas. Yo me sentía capaz quizás que nunca me iba a casar. Nunca llevaba mi príncipe azul yo, hasta que llegó mi esposo. Entonces, Satanás me había metido tantas cosas en la cabeza que yo quizás no amaba al Señor. Sí lo conocía, porque una cosa es conocer a Dios y otra cosa es amar a Dios. Amén. Yo conocí al Señor quizás desde los 11 años ya por mi cuenta, porque desde chiquita me llevaban a la iglesia. Pero ya desde los 11 años yo tuve más razonamiento, empecé a conocer de Dios y quizás no lo amaba como Él deseaba que yo lo amara. Yo lo conocía, pero yo en mi mente me hacía tantas cosas, dejaba que los pajaritos hicieran nido en mi cabeza. Amén. Dice la Biblia que los pajaritos andan aquí, miren, en la cabeza. Lo que no tenemos que dejar es que ellos hagan nido. Porque si hacen nido ahí, ya empiezan a poner los huevitos y ahí ya van creciendo y se va haciendo, ¿verdad? La familia. Igualmente con nuestra mente. No tenemos que dejar que Satanás mine nuestra mente, que nos controle. Amén. Como decía una hermana, deje de pensar siempre que su marido le es infiel, si no, nunca va a ser feliz, decía. Amén. Ame a su esposo. ¿Ama al Señor? Sí. ¿Ama a su esposo? No sé. Y entonces, amén. Entonces, empecemos a creerle al Señor. Amén. Empecemos a creerle al Señor que usted puede hacer las cosas. Empecemos a creer que cuando amamos al Señor, dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Amén. Si usted ama al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, créame que el Señor se va a encargar de todas aquellas cosas que están minando su mente. Si usted ama al Señor, Dios va a cuidar que su esposo no sea infiel. Si usted ama al Señor, Dios va a cuidar que usted tenga valor para hacer las cosas. Si usted cuida su mente y usted ama al Señor, usted va a cuidar su mente de no pensar cosas que no están pasando.
Si su esposo no llegó en los 10 minutos que se tardan, no es porque le pasó algo, es porque quizás le dijo ya voy, pero todavía estaba cepillándose los dientes. Quizás le dijo ya voy, pero ese ya voy tomándose un café todavía en el sillón. Entonces, no dejemos que Satanás entre en nuestra mente y que nos empiece a minar con lo que no tenemos que tener. Es el momento que empecemos ¿cómo dicen? A desaguar, o ¿cómo es que le llaman cuando sacan el agua? A destapar el caño, ¿verdad? Del desagüe, esa es la palabra correcta. No la anoté aquí, hermana, gracias. Es momento que empecemos a sacar de nuestra mente de las cosas negativas. Todos me dijeron que amaban al Señor. Cuando uno ama, protege. Cuando uno ama, cuida. Cuando uno ama, se sacrifica. Usted se sacrificaría por un hijo. Si, como dice mi esposo, un ejemplo que siempre pone. Si su hijo le dijeran, mire, su hijo va a ir a la cárcel, pero usted tiene la posibilidad de ir usted en vez de él, ¿lo haría? Sí, dice, por amor a su hijo. Entonces, si usted haría eso por amor, ¿qué no va a hacer el Señor por usted? Amén. Lo primero que el Señor hizo en la antigüedad cuando vino fue subirse a una cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor, porque sabíamos que Él sabía de que nosotros le íbamos a fallar, que por la ley nadie hubiera sido salvo. Amén. Entonces, Él por amor vino, se sacrificó en esa cruz, subió y se dejó maltratar. Y eso no ha sido en balde, hermanos. Pero nuestra mente nos dice que el Dios Todopoderoso al que usted ama no le puede saldar o no le puede cuidar de esos pensamientos que usted tiene. Amén. El mismo Dios que ha hecho tantos milagros, el mismo Dios que hizo resurrecciones, que hizo sanidades, es el mismo Dios que ahora tenemos. Es el mismo Dios que le puede quitar esas dudas de su mente. Es ese mismo Dios que le puede quitar esos rencores del corazón. Es ese mismo Dios que le puede empezar a limpiar su alma y su espíritu para que vayamos forjándonos conforme al corazón de Jehová. Amén. Porque ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros? ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Orando y cada día haciéndonos más conforme al corazón de Jehová, no conforme al corazón de Satanás. Amén. Porque si dejamos que Satanás mine nuestra mente, va a pasar lo que pasó con Judas. ¿Qué pasó con Judas? Nomás sintió que había sido cometido el pecado, agarró un lazo, dice, y fue y se colgó. Dejó que Satanás minara su mente. ¿Qué pasó con David? Cuando vio que ya tenía el reinado y todo, mandó a hacer un censo, dice, porque para ver cuántos estaban bajo su poder. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias, más de 6,000 personas murieron a consecuencia de ello. Entonces, cuando dejamos que Satanás mine nuestra mente, vamos a empezar a hacer cosas que van a perjudicar nuestro cuerpo, nuestra vida. Amén. Nuestra santidad con el Señor. Pongámonos a pensar que, valga la redundancia, que lo que estamos pensando ahora nos acerca más a Dios o nos aleja más a Dios. Hagámonos esa pregunta. Que si lo que estamos ahora en nuestra mente nos ha edificado más o nos va alejando más de Dios. Fíjense que hace como unos 5 meses, sí, más o menos 5 meses, voy a contar este testimonio rapidito. Yo trabajo en una carpintería, paso pintando todas las tardes, todo el día ahí. Y trabajo con mi hermana, el taller es de mi hermana y mi cuñado. Entonces, mi cuñado se fue a dejar un pedido de muebles con otro señor. Y nos cae una llamada, le cae a mi hermana. Y en la llamada le empezaron así. Hola, ¿qué tal? Mire, ¿usted conoce a fulano y a mengano? Sí, le dijo ella. ¿Y qué pasó? Lo primero que yo pensé, lo detuvieron los policías, dije yo. La mente iba a maquinar, ¿verdad? Lo detuvo la policía, dije yo. Y le decían a mi hermana, lo tenemos aquí, mira, aquí están, andan en un carro así, en un carro aquí. Sí, decía mi hermana. Pero cuando le empecé a ver la cara a mi hermana, dije yo, se accidentaron, dije yo. Ya eran 2 pensamientos negativos. Se accidentaron, dije yo, les pasó algo y les están llamando. Y de repente nos dicen, hermanos, la noticia que nadie quiere escuchar. Miren, nos dicen,
Aquí tenemos a su esposo, le dijeron a ella, y tenemos al muchacho que anda con él en el carro, los tenemos secuestrados que se los vamos a matar. ¿Qué pasó en la mente de cada uno de nosotros los que estábamos en el taller? Empezó Satanás a minarnos tanto y a creer que estaba pasando. Y yo dije, Dios mío. Y nos decían, si no me depositan $5,000 ahorita a la cuenta, los matamos. Y ya se pueden imaginar muchas cosas que nos dijeron. Entonces, empezó nuestra mente a trabajar tanto que lo que menos hicimos fue pensar en Dios. Amén. ¿Cómo vamos a hacer para transferir ese dinero? ¿Cómo vamos a tener ese dinero? ¿Y si ya los mataron? ¿Y si ya aquí? ¿Y si ya Satanás? Amén. Pero Dios es tan fiel y justo, hermanos, que solamente era una estafa de las que están pasando en las redes sociales y todo eso. Gracias a Dios, el que le había hecho el pedido a mi cuñado, lo mandó a un lugar donde no había señal, allá por Huizúcar. Dice ellos que fueron a un barranco así y les decían, mire, aquí van a perder la señal, pero nosotros estamos más abajo. Y en verdad perdieron la señal porque nosotros les llamábamos, hermanos, y no había señal. Entonces, en ese momento entendí yo, hermanos, que Satanás de una u otra manera quiere atacarnos por medio de la mente, por nuestras emociones, que dejemos de confiar en el Señor, amén. Pero ahora recordemos que si amamos a Dios, amén, si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, no va a ser taller de Satanás. Nuestra mente no va a ser taller de Satanás. Pero si nosotros empezamos a dejar que Satanás se meta, créanme que nos va a destruir. Porque pasamos a como 3 o 4 meses que cada llamada de que mira, quiero un pedido para tal lugar, todo era miedo, hermanos. Todo era miedo. Yo le decía a mi cuñado, no lo mande, y más que mi papá nos hace los repartos también. No, papi, le decía yo, no vaya, papá. Entonces, empezó Satanás tanto a minarnos la mente que nos olvidamos de que si amamos a Dios todas las cosas nos van a ir bien. Amén. Dejamos que Satanás minara nuestra mente que nos metió miedo. Dejamos de creer y de confiar de las promesas que el Señor ha dicho. Que si le amamos, le buscamos, que si le oramos, si congregamos, dice que Él va a guiar nuestra vida conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces fueron tantas cosas, hermanos, que pasaron en nuestras vidas que dejamos que Satanás minara nuestra mente. Ahora les digo yo a ustedes, si en verdad amamos a Dios, no dejemos que nos minen la mente. Hay que creer en las promesas del Señor. Hay que creer que Él nos ha dicho que va a cuidar a nuestra familia. Hay que creer que Él nos ha dicho que va a cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo. Amén. Hay que creer que nos va a dar una vejez, dice, sana y agradable. Dice que vamos a morir viejitos pero sanos. Porque yo siempre he dicho, yo quiero morir pero sana. Y si me cae una enfermedad grave y me muero así, ¿verdad? Como todo show. Pero no. Si amamos al Señor y creemos en el Señor, hermanos, todas las cosas nos van a salir bien. Amén. Todas las cosas van a ir conforme al corazón de Jehová. ¿Y cuál es el corazón de Jehová? Que nosotros podamos vivir todos los días de nuestra vida agradable y perfecta delante del Señor. Amén. Con ese pensamiento los quiero dejar en esta tarde. De que amemos a Dios sobre todas las cosas. Amemos a Dios aunque nuestro pensamiento nos diga cosas negativas. Empecemos a creer que Dios sí puede hacer las cosas bien para nosotros. No seamos negativos, que solo cosas negativas pasan en nuestras vidas. Hay quienes decían, a mí solo cosas malas me pasan. Si es lo que usted cree, solo eso le va a pasar. Amén. Pero empecemos a creer de que Dios nos ha creado con un propósito, del cual es adorarle. Si le adoramos al Señor, ahí está la clave de que su vida va a ser agradable y perfecta delante del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a decirle, buen Dios y Padre, que estás en los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, que nuestra mente sea agradable y perfecta delante de ti. Perdona si muchas veces hemos dudado que tú puedes hacer grandes cosas, Señor. Perdona, Padre Santo, si algunas veces hemos dudado, Señor, de que tú eres capaz de hacer las cosas imposibles posibles, Padre. Perdónanos, Padre Santo, si nuestra mente ha sido más negativa que positiva. Perdónanos, Padre Santo, si nuestra mente se ha ocupado más
para darle taller al Satanás que darte victoria a ti, Señor. Perdona, Padre Santo, en esta hora, si nuestra mente no ha dado los frutos que tú quieres que demos, Señor. En esta hora, Padre, te doy la gloria y la honra por permitirme estar delante de mis hermanos, Señor. Te doy la gloria y la honra, Padre, por permitirme un día más de vida. Y desde ahora en adelante, Señor, empezaré a creer que tú tienes el control de mi vida, como tienes también el control de la vida de cada uno de mis hermanos. En esta hora, Señor, yo te doy la gloria y la honra. Y en el nombre de Cristo Jesús, ahora hemos orado. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios me les bendiga a todos. Amén.